nuestra sociedad tiene bajísimos ingresos económicos. Aquí casi el 80% de los salvadoreños tienen un ingreso menor a $500 por familia. Por familia. Oye, eso. Y la educación, sus niveles de educación son bien bajos. Entonces, si tú tenés una masa de salvadoreños, una sociedad con esas características, primero son susceptibles al populismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es fácil, o sea, comprar con dádivas a alguien que tiene una necesidad. Y la mayoría de los salvadoreños tienen esa necesidad. Entonces, ellos pasan el día entero pensando en cómo sobrevivir. El día a día. El día a día. ¿Qué vas a tener el tiempo para hacer un análisis del futuro democrático de este país? Si no les importa, y es cuando yo te digo, un dictador les trae todos los meses una caja de comida y van a decir que viva la dictadura. Sí. Porque tienen una necesidad apremiante que cubrir, que es darle de comer a sus hijos antes de pensar en la institucionalidad democrática de un país. Entonces, nosotros tenemos un grupo de opositores que viven en una burbuja, que tienen unos grandes ingresos, que no entienden por qué los salvadoreños son como son, ¿verdad? Pero porque ellos no tienen necesidades. No entienden a la gente abajo. Entonces, no, yo creo que deberían hoy que ya no hay maras, deberían de darse su vuelta ya por Soyapango y Lopango y todas estas zonas deprimidas y que se vayan a sentar en las esquinas a platicar con los salvadoreños de verdad, con los de a pie, y que entiendan cuáles son sus preocupaciones. El día que eso suceda, vamos a entender cómo hacer política. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la gente ya se hartó de la política tradicional. La gente se hartó de un sistema que le prometió soluciones y nunca se las dio. Sí. Fíjate que a mí me da risa. El Salvador vivió una guerra. Tú no la viviste. No la viví. Una guerra dura. Una guerra provocada por varios factores. ¿Verdad? Entre ellos, el cierre de los espacios democráticos fue uno de los provocadores de la guerra. ¿Verdad? Y hoy estamos volviendo a cometer esos mismos errores en este momento. Pero aparte de ese cierre de los espacios democráticos, también había en el mundo, ¿verdad?, un conflicto ideológico en ese momento entre dos grandes potencias que eran Estados Unidos y Rusia, ¿verdad?, la URSS. Uno quería imponer en el mundo un modelo comunista y el otro quería un modelo capitalista. Y eso llevó a enfrentarlos en el mundo y a apoyar guerras en países en donde había pobreza, había marginación, faltaban los espacios democráticos. Entonces los comunistas decían: cambiemos el modelo, impongamos un modelo comunista. Y así vivimos una guerra ideológica provocada por factores de pobreza. Habían ese tipo de cosas, factores de represión, porque sí la había, factores de cierre de espacios democráticos. Entonces, si no logramos entender que esos espacios, o sea, esas motivaciones de la guerra, después no vamos a entender cómo se logró quitar eso. O sea, vino la guerra, vinieron unos acuerdos de paz que fueron fenomenales para El Salvador, por mucho que el presidente los quiera votar. Y los acuerdos de paz, ¿qué hicieron? Fundamentalmente, silenciar los fusiles, ¿verdad? E integrar a todos a un espacio democrático. Sí. Por primera vez tenías a todos los pensamientos en un mismo espacio democrático, respetando la institucionalidad de un país y las reglas del juego, que es la Constitución. Eso te dio una democracia incipiente. Ese fue el resultado de los acuerdos de paz. Por primera vez, a partir del 92, tenías una democracia incipiente, imperfecta, donde el poder se repartía. Había un juego democrático. Arena tuvo el poder, la oposición, el FMLN, era en la asamblea. ¿Vea? Después dio vuelta, tuvo el poder y la posición aquí. Pero ¿sabes qué hacían en ese juego democrático? Se neutralizaban entre ellos mismos. Porque la ambición del juego político partidario, lo que hacían era bloquear desde aquí a ¿Vea? Entonces no podía implementar soluciones porque no tenía todo el respaldo de la asamblea. Pasó cuando se dio vuelta también, hicieron lo mismo. Bloqueaba a Ajá. Eso vivimos 30 años así en este país. Entonces la gente llegó un momento en que dijo: yo estoy harta. Yo sigo jodido y los políticos siguen viviendo feliz, con privilegios, robando con la gran corrupción que se dio, ¿verdad? Y yo estoy harto, ¿verdad? Entonces, en ese hartazgo ciudadano aparece un Nayib Bukele.
entendió estaba pasando. lo que estaba pasando. Y lo que hizo fue hablarle bonito al ciudadano.